con especialización en gerencia de sistemas integrados de gestión de calidad ambiental y seguridad ocupacional, con más de 11 años de experiencia profesional. Actualmente especialista en seguridad y salud en el trabajo en la SUNAFIL. Buenas tardes, Darwin, y bienvenido nuevamente a la plataforma de la Cámara Peruana de la Construcción. Es un gusto siempre tenerte con nosotros para desarrollar estos temas de interés para el público que se conecta de todas partes del Perú el día de hoy. Bienvenidos a todos. Podemos dar inicio a la exposición, Darwin. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar con ese tema que se nos ha encargado el día de hoy. Y antes de abordar esta temática, sí me gustaría que podamos tener en cuenta que cuando voy a realizar mis actividades, llámese que no sean actividades laborales que no sean o que no conlleven a un riesgo alto, igual así lo haga en una actividad que realice actividades de alto riesgo, siempre debemos observar la seguridad y salud en el trabajo de forma transversal. Entonces, la ley 29783 le precisa que tenemos un enfoque transversal para todas las actividades. Y más aún si se trata de buscar enfoques preventivos a las actividades o las labores en altura. Y esto debido a que estas actividades, como son de alto riesgo, conllevan a ciertas responsabilidades. El empleador asume tres tipos de responsabilidades. Una de ellas es la responsabilidad de índole penal, donde le dice si es que el trabajador ha sufrido un accidente de trabajo, digamos, mortal, o ha puesto en riesgo grave la salud, la integridad de ese trabajador, o en su defecto, si es que el trabajador ha sufrido una lesión grave. En todos estos supuestos, el Código Penal, a través del artículo 168A, ha determinado una infracción que iría desde los 2 hasta los 8 años de pena privativa de la libertad. Y esto, en principio, para el empleador y los que resulten ser responsables. Quiere decir que si no cumplo mis funciones de forma efectiva, podría ser llevado como supervisor, como gerente, como residente de obra, al proceso penal. Y respecto al índole civil, le dice, por ejemplo, si es que se concluye con una afectación a la salud o un accidente de trabajo, pues el trabajador podrá recurrir a la vía civil ante un juez competente para exigir que se indemnice a una indemnización por daños y perjuicios. Por ejemplo, en el supuesto que haya perdido un dedo, un brazo, parte del dedo, una pierna, etcétera. Entonces, frente a esos supuestos, estoy enteramente legitimado para poder acudir a la vía civil o a la vía penal. Sin embargo, no hay que olvidarnos de la tercera responsabilidad, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la responsabilidad administrativa. Y frente a una responsabilidad administrativa, la entidad fiscalizadora en materia laboral verificará que se cumplan las funciones, esas funciones de cada parte, en este caso el empleador, que cumpla su función, su rol de garante en materia de seguridad y salud en el trabajo, que capacite a sus trabajadores y que los trabajadores ejecuten correctamente su trabajo. Entonces, SUNAFI lo que va a hacer básicamente es evidenciar si es que existe alguna falencia dentro de tu sistema de gestión. Y lo mismo ocurre pues frente a un accidente de trabajo, ¿no? Que le dice, si es que ocurre un accidente de trabajo significa que tu sistema de gestión fracasó. Y como tu sistema de gestión ha fracasado, corresponde que tú
empleador te preocupes, o si eres un trabajador, que también te preocupes. ¿Por qué? Porque hay que buscar las condiciones mínimas necesarias para que pueda realizarse las actividades sin una afectación propia a los demás trabajadores. Y por eso se dice, si tu sistema de gestión ha fracasado, entonces tienes que ver si es que las actividades ejecutadas no han llevado el rigor técnico respectivo. Por ejemplo, dado que el tema es sobre trabajos en altura, entonces podríamos decir, si tenemos dos trabajadores y un supervisor, los dos trabajadores llenan los formatos, un ATS, y el supervisor firma el responsable del área, llenan el ATS, colocan el ATS a un costado y comienzan a ejecutar funciones. Sin embargo, considerando que el supervisor estaba apurado porque quería irse a realizar otras acciones, no verificó que los trabajadores tenían todos sus equipos de protección y por lo tanto hubieron trabajadores que subieron con su arnés puesto, pero sin casco, otros sin lentes posiblemente y otros posiblemente sin un calzado adecuado, ¿no? Entonces, al momento que suben, ejecutan una labor, no suben siguiendo un procedimiento estricto, un procedimiento de trabajo, ¿no? Sino que suben de forma aleatoria, sin tener en cuenta ninguna pauta preventiva, y en ese trayecto se olvida de anclar con sus ganchos, en este caso, y lo que hace el trabajador es pisa en falso, puede caerse y una vez que cae, entonces tenemos un accidente de trabajo que puede ser mortal. Pero para ese trabajo que tenía un riesgo de caída, desnivel, ¿quién debió estar vigilando? No había una función efectiva de fiscalización o supervisión efectiva. Por otro lado, no tenía un registro exacto si que los equipos de protección se habían entregado. No capacitó al inicio, no dio ni siquiera una charla previa de 5 minutos para ejecutar labores de alto riesgo. Entonces, ciertas particularidades van a tener que observarse en la parte del desarrollo de una inspección. Pero les preciso este ejemplo porque es parte de la función inspectiva y además también la parte técnica que tiene que seguir un rigor específico para que pueda concretarse el trabajo en altura. Por su lado, también se ha considerado pertinente agregar la participación del comité y el supervisor, dado a que estos verifican que el empleador cumpla con su obligación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, este comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo deberán vigilar, supervisar que el empleador esté cumpliendo con otorgar los equipos de protección, de capacitar, incluso el subcomité en obras, ¿no? Que se encargue de capacitar, si está capacitando, si las capacitaciones son adecuadas, si hay una supervisión efectiva, si está en el marco de la ley o no. Entonces, el comité o el supervisor o el subcomité cumple un papel muy relevante en la materia preventiva. Es por eso que el comité, el subcomité o el supervisor es un aliado a la seguridad y salud en el trabajo. Para ello, debemos considerar también a forma de preámbulo todas estas pautas que estoy señalando generales, es que en el supuesto que existiesen trabajadores con algún tipo de limitaciones, debe realizarse las evaluaciones respectivas. Por ejemplo, si voy a realizar un trabajo en altura, como es el caso de la ponencia, tiene que pasar mi trabajador un examen médico ocupacional y mi examen médico ocupacional tendrá que arrojar la aptitud respectiva. Por ejemplo, ¿cuál es la actitud que va a entregar o el resultado que va a otorgar? Va a decir si este trabajador es apto, apto con restricciones o no apto. Si es no apto, no puedo permitir que este trabajador ejecute algún tipo de labor en altura, porque para el puesto de trabajo no califica, para ese puesto de trabajo. Si es una persona apta con restricciones, debe subsanar estas observaciones para poder comenzar a trabajar. Sin embargo,
para los demás puestos de trabajo, si es que existe algún tipo de discapacidad, si hay que enfocar un enfoque de género y demás situaciones respectivas que permitan proteger a las personas que se exponen de forma rutinaria a los diferentes factores de riesgo. Y por ello es necesario que este empleador, a través del servicio de seguridad y salud en el trabajo, tenga correctamente identificada la matriz I per se, considerando el puesto de trabajo y cuáles son todos los supuestos de, en este caso, los peligros, los riesgos a los cuales se va a exponer, considerando incluso aquellos que pueden ser de emergencia, actividades de emergencia que pueden ser objeto de un accidente de trabajo. Deben considerar todo su puesto a efectos no solo de contar con un documento que reúna las condiciones legales, sino que el fin supremo es de que se preserve, se proteja la integridad física del trabajador, física, psicosocial, la salud en su conjunto. Por eso, estamos señalando que las acciones que le corresponde es ser un garante al empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, frente a estos supuestos, hay que considerar que la disposición normativa es un tanto variopinta, ¿no? Tenemos diferentes disposiciones que nos refieren acerca de las obligaciones según el puesto de trabajo en principio. Debemos tener en cuenta que siempre vamos a aplicar nosotros la ley 29783 antes que cualquier otra norma, bueno, en materia de seguridad y salud en el trabajo, y luego vamos a recurrir a nuestra norma sectorial. Si no tenemos un trabajo, una norma sectorial, entonces regreso al reglamento de la ley 29783. Y les digo por qué. Porque no solamente el sector de construcción es el sector que realiza trabajos en altura. Por ejemplo, tenemos a empresas que brindan servicios generales, los cuales realizan la limpieza de las lunas de las fachadas, que puede ser de un edificio de 15 pisos, 20 pisos, y a estas personas que se lanzan desde la parte superior con una silla, a estos realizan ese trabajo de limpieza en altura. Imagínense buscar otra alternativa para colocar andamios por 20 pisos, no resultaría tan idóneo, ¿no? Considerando la distancia que existe entre el piso y el último extremo. Sin embargo, hay que recordar que al momento de ejecutar las acciones, siempre debemos recurrir, como les decía, a las partes normativas y buscar una aplicación jerárquica de los controles, que en principio debemos saber si es que esa actividad puede ser realizada de otra forma, es decir, si es que podemos eliminar esa actividad y de no poderse eliminar esa actividad, buscamos sustituirla, ¿no? O sustituimos la metodología, sustituimos la forma de hacerlo o sustituimos al trabajador si es que en este caso existiese limitaciones. Pero adicionalmente, ya en caso contrario, habrá que aplicar los diferentes controles que existen, los de ingeniería, los controles administrativos y la dotación de equipos de protección. Ojo que siempre vamos a tener que enfocar principalmente cuáles son las obligaciones de cada una de las partes. Por su lado, el empleador se obliga, ¿a qué se obliga? A brindarte una capacitación, a entregarte equipos de protección, a tomarte un examen médico ocupacional y todo sale por cuenta del mismo empleador. No pone el trabajador ningún sol para estos supuestos. Entonces, ya viene en adición las funciones del trabajador, que el trabajador también debe, tiene una obligación de participar de forma activa en estas capacitaciones, en los entrenamientos. Una de las principales actividades, por ejemplo, que de capacitación, de formación e información que tiene que ver para esta actividad es el trabajo el rescate en altura, que para ello necesitamos que todas las personas que realizan ese rescate en altura, por ejemplo, iniciemos desde saber realizar los diferentes nudos, ¿no? ¿Qué tipo de nudo va a resultar importante? Contar con mosquetones, contar
con todo mi equipo de rescate para poder, mi equipo de rescate habilitado para poder ejercer la acción en caso se requiera. Mi línea de vida, etcétera, ¿no? Saber plenamente cómo se coloca un arnés de seguridad, muchas veces por comodidad, entre comillas, no utilizamos correctamente, por ejemplo, el arnés de seguridad, dejamos muy suelto el arnés y eso conlleva pues a problemas frente a una caída, ¿no? Entonces también tenemos la disposición normativa de la G50 que regula un poco más la disposición del trabajo en altura, considerando, ojo, algo importante, que la resolución, la NTP, no es NTP es esta norma técnica peruana, la G50, lo que busca es establecer pautas generales que no se encuentran derogadas frente al Decreto Supremo 011-2019, sino que solo se va a derogar en tanto colisione algún artículo de la G50 con la disposición la 011 del año 2019. Caso contrario, tiene pleno vigor. Y para ello nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no?, que dentro de las particularidades que van a ejecutarse, considerar que en qué momento lo declaro un trabajo en altura, mis pies a esa altura deben estar, ¿no? De aquí hacia adelante tengo que poner un punto fijo en el cual voy a anclarme con mis ganchos para evitar que al momento de caer, de darse el caso, pueda golpearme directamente con el suelo, ¿no? Entonces, el distanciamiento que se considera como mínimo es el prudente considerando la longitud de las colas. Entonces, para el trabajo en altura siempre se va a considerar una evaluación previa. Muchas veces, y lamentable, es el caso en que utilizamos andamios para poder ejecutar algún tipo de labor y sin embargo, no colocamos una estructura, un punto de anclaje para podernos conectar. Y han ocurrido casos en que en la parte inferior, por alguna situación, colapsa la estructura que le han colocado, porque muchas veces le colocan ladrillos, tablas a las estructuras, ¿no? Entonces esto se cae y ellos se caen con todo, ¿no? Se cae la infraestructura y ellos se caen con todo. ¿Por qué? Porque muchas veces el trabajador se engancha ¿en dónde? En el mismo andamio. Entonces, el otro supuesto es de que la persona esté armando su andamio para realizar su trabajo en altura y estas estructuras chocan con fuente de energía eléctrica. Y esos también son algunos puntos que debe considerar el empleador, ¿no? O la persona que está realizando la gestión del riesgo, considerando que aquí necesitamos una persona del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Esta persona del servicio de seguridad y salud en el trabajo tiene que ser una persona que tenga conocimiento sobre esta materia, tanto para poder realizar un correcto emprendimiento o para poder desarrollar una correcta labor. Cabe precisar que el trabajo, pues, no es un trabajo que se está ejecutando recientemente, ¿no? Aquí, por ejemplo, la imagen data del año 1930. Desde la época de la revolución industrial, desde el boom de la construcción, se venían realizando trabajos en altura. Y en aquella época, pues, el trabajador era un bien, una suerte de un bien cambiable. Significa que la vida del ser humano no tenía valor. Si es que ejecutabas un trabajo, caías y morías, pues piña, pues ya moriste, ya murió el trabajador, ya, y contrata a otra persona sin ningún inconveniente. Y no había un proceso, una sanción, una fiscalización, etcétera, ¿no? Sino que en la mayoría de supuestos, este trabajador que arriesgaba su vida siempre terminaba con secuelas, los cuales a lo largo de la historia de esta seguridad industrial, de la seguridad y salud en el trabajo, buscaban que se equilibren las fuerzas tanto por parte del empleador versus la fuerza de los trabajadores. Y en base a ello es que comenzaron a nacer las actividades
particulares para que puedan establecerse estándares de seguridad, estándares de ejecución de trabajo. Entonces, bajo estos supuestos, lo que comienzan es a adoptar medidas de protección, protección colectiva, protección personal, a lo que son controles blandos, llámense capacitaciones, señaléticas, o controles duros por su defecto, ¿no? Como por ejemplo, establecer puntos de anclaje fuertes, una línea de vida, como no existe, comenzar a colocar unos estructuras que vayan directamente fijados a la pared para que pueda salir esta línea de vida donde el trabajador va a conectarse para poder ejercer la función, ¿no? Entonces, siempre se ha previsto a través de la historia de que deben responder a criterios técnicos. Sin embargo, la realidad nacional es de que no se cuenta con estándares los cuales le permitan al Perú acogerse, ¿no? Si por un lado la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, en su artículo 60, por ejemplo, le dice, si vas a utilizar un equipo de protección, este equipo de protección debe responder a las normas técnicas peruanas. Pero si nosotros nos preguntamos, ¿existirán las normas técnicas que regulen, por ejemplo, el requisito mínimo para lo que es calzado, arnés, para lo que son el calzado dieléctrico o punta de acero, o lo que es el casco? Y van a comenzar a buscar y van a darse cuenta de que no se cuenta con esas disposiciones normativas técnicas peruanas, por lo que muchas veces lo que se hacen es recurrir a las normas europeas o americanas, ¿no? Y en base a ello es que se va recurriendo a disposiciones normativas a las cuales no encontramos acá en Perú. Y más aún, por ejemplo, sin menospreciar el lugar, muchas veces queremos realizar un trabajo en altura y como estoy apurado, mi arnés se quedó en el trabajo o lo perdí, me voy y me compro uno de segunda en Malvinas, ¿no? El cual no tiene ni una certificación, está más bien por el contrario, tiene partes oxidadas, el cual ya ha sido dada de baja y las costuras no están bien. Entonces, llevamos este arnés para el trabajo, para ejecutar el trabajo, y lo peor es de que el supervisor no cumple su función, es decir, no fiscaliza, no supervisa que se esté cumpliendo la obligación, simplemente porque tiene la necesidad de cumplir o de satisfacer el requerimiento que es terminar la obra, terminar el trabajo. Pero ello le conlleva a que existan diversas formas de exposición a los riesgos. Y una de estas actividades, pues por ejemplo, aquí nos dice que existen diversas actividades en las cuales puedo estar expuesto. Cuando realizo mis actividades a los peligros y riesgos, estoy expuesto directamente. Y nos precisan, por ejemplo, el ejecutar labores a desnivel. En algunos casos, por ejemplo, si yo realizo el trabajo para, vamos a suponer, una limpieza de una fábrica de papel, voy y han contratado el servicio para subir al techo, son aproximadamente unos 15 metros de altura, 15, 16 metros de altura el techo, y hay que limpiar todo el techo. Pero el techo se encuentra en malas condiciones o no tan buenas condiciones. Y el trabajador que se encuentra en la parte inferior no sabe cuál es el estado situacional. Entonces corresponde que el supervisor de seguridad y salud en el trabajo o el prevencionista de riesgo, el jefe de seguridad, quien fuese el prevencionista, ¿no? Deba identificar plenamente cuáles son todos los peligros, cuáles son los riesgos, ver si es que el trabajador efectivamente está capacitado para ejecutar esas labores y finalmente saber qué cosa vamos a hacer ante el caso de un hecho fortuito no deseado, llámese un accidente de trabajo. Si es que sé mi procedimiento, por ejemplo, de rescate en altura, si es que el trabajador cae, si tengo mi SCTR activo, cómo voy a activar mi SCTR, considerando que muchos de los trabajadores
quedan solos ejecutando su labor, que está mal el procedimiento, y el supervisor desaparece llevándose las hojas del SCTR y cuando ocurre el accidente, esos son trasladados a la clínica, al centro médico asistencial y muchas veces el centro médico asistencial no le atiende. Entonces es ahí donde tienen también problemas con los trabajadores al momento de que el trabajador propiamente comienza a reclamar sus derechos. Y una de las principales causas que existe pues en los trabajos en altura es que existe una falta de conocimiento muchas veces o en su defecto no se ha desarrollado correctamente las capacidades de los trabajadores o no está sensibilizado, tiene un exceso de confianza. Muchas veces el que ejecute labores de forma rutinaria motiva que yo tengo una falsa seguridad, ¿no? En mi cabeza ya tengo el chip de que si siempre he hecho el trabajo así, siempre lo voy a seguir haciendo así y por lo tanto no me va a ocurrir nada. No evidenciamos, no nos fijamos que existen algunos riesgos o peligros conexos que pueden afectar también la estabilidad, la salud del propio trabajador. O en su defecto, lo que les decía, estamos utilizando equipos que tienen algún defecto, que no han sido corregidos, que no se ha aplicado de repente una revisión oportuna. Y es por eso que cuando ejecute una labor de esta magnitud, trabajos en altura, debo observar siempre antes del inicio de las labores, observar en efecto si es que tengo mi ATS, mi PETAR, llenar mi documento, mi matriz IPRC, verificar que todos los parámetros se han conciliado con la realidad, es decir, la realidad versus los papeles dicen lo mismo. Y como dicen lo mismo, se va a garantizar de que el trabajo también se ejecute de tal manera que evite accidentes de trabajo, sin perjuicio que deba realizarse una supervisión efectiva. ¿Qué significa que el trabajador al inicio de la sesión, perdón, el supervisor al inicio del trabajo, intermedio, realiza visitas inopinadas, está de forma constante reiterando las acciones de vigilancia oportuna? Por otro lado, tiene que estar correctamente el trabajador sensibilizado, digamos que valga el término, concientizado para evitar que éste, por ejemplo, se retire sus equipos de protección o que no vulnere el procedimiento, porque muchas veces sacamos nuestros ganchos, voy a trasladarme solamente 1 metro, estamos en la parte superior en altura, pero si no me desengancho un ratito porque estar pasando una cola, me engancho en un lado, regreso, cojo la otra cola y me vuelvo a pasar, me demanda demasiado tiempo. Entonces suelto las 2 colas y comienzo a caminar por todo el filo. Y eso es un exceso de confianza que muchas veces termina con un accidente de trabajo o en su defecto no hace considerado cuáles son las probabilidades de ocurrencia en base a mi accionar. Si nosotros tomamos en cuenta, la mayoría de los supuestos de accidente de trabajo ocurren por una mala maniobra, porque no calculé efectivamente cómo iba a desarrollarse mi trabajo al margen de que ya exista una estructura que me soporte, una estructura que me permita tener a salvo, puede que termine finalmente inconsciente y termine colgado, tal como ocurre en estos supuestos de las imágenes que ustedes están viendo. Entonces, las principales causas que se encuentran, al menos reportadas dentro del SAC, del Sistema Único de Accidentes de Trabajo, que han sido reportados al Ministerio de Trabajo, son que muchas veces ha ocurrido una caída de desnivel porque cuando han ejecutado labores había una falta de orden en las herramientas, han tropezado y han caído. No han tomado en cuenta las condiciones meteorológicas o han realizado acciones temerarias, inseguras, han hecho una suerte de malabares, como por ejemplo la segunda persona que está en la parte inferior con el fin de poder sacar una tabla, se sube en ella sabiendo que finalmente va a caer y él va a caer al otro costado, en la parte donde está seco. Sin embargo, tropieza y cae, ¿no? Entonces,
A ello, si es que no terminó, si es que terminó sin ninguna lesión, ya sabemos que es un incidente. Caso contrario, habrá un accidente de trabajo y yo tranquilamente como empleador, yo podría sancionar a este trabajador por cometer actos temerarios y por poder afectar la salud o la integridad de otro trabajador. Por otro lado, también pues es el exceso de confianza, el uso de equipos y herramientas cerca a los equipos de protección, trabajar con los equipos defectuosos, entre otros, pues. Entonces, les refería que nosotros siempre debemos buscar los controles más efectivos, que es eliminar la actividad. Si no se puede eliminar, busquemos sustituir. Si no podemos sustituir al trabajador, al método, entonces apliquemos controles de ingeniería. Ya sabemos que dentro de este parte de los controles de ingeniería tenemos los diferentes frenos, ¿no? El freno tipo 8, el freno manual, que tenemos el retráctil que poco a poco vamos a ir utilizando en base al trabajo que vamos a ejecutar. Lógicamente, cada uno tiene sus propias particularidades al momento de ejecutar la labor. Luego tenemos los controles administrativos que vendrían a ser las capacitaciones de este trabajador, los equipos de protección que puedo utilizar, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que hay que realizar para mi trabajo en altura una gestión de riesgo oportuna. Por ejemplo, en establecer las mallas es una actividad que realiza en construcción y en el caso de caída de objetos, de personas, puedan dar cierto soporte, ¿no? Entonces, los controles que le aplican lo dividen tanto en primarios o secundarios, que en los primarios aborda las plataformas, las jaulas, los andamios, pero hay que tomar en cuenta siempre que debemos tener un punto de anclaje, un punto para mi línea de vida. Y en base a ello voy a ejecutar mi labor propiamente. Y con eso estamos buscando reducir la probabilidad de ocurrencia de algún accidente de trabajo. Una de las pautas importantes que hemos considerado y que lo hemos referido al inicio es que tengo que observar la aptitud médica de mi trabajador. Si yo no observo la aptitud médica, estaría condenando a sufrir o a tener una mayor probabilidad de que el trabajador sufra una lesión, una caída de desnivel. Y sabemos que si es que no estoy correctamente anclado, no estoy siguiendo los procedimientos, al margen de la multa que se va a imponer, vamos a tener la pérdida de una vida humana. Por otro lado, ese trabajador muchas veces no lo formamos, no le informamos, no le capacitamos, no lo entrenamos, porque simplemente de repente nos faltó algún trabajador y buscamos alguno que ha tenido de repente una sola oportunidad de trabajar o simplemente no había nadie más que un trabajador que no tenía nada de experiencia en trabajos en altura y fue a ejecutar la función. Entonces, en las diferentes realidades que puedan existir a lo largo del país, hay que considerar que siempre debemos considerar las diferentes barreras de protección o medidas de protección, llámese colectivas, personales, que en este caso le han puesto una protección pasiva, ¿no? En el caso de un pasamanos, las redes de seguridad, las barandas, que los cuales en el caso de una caída, pues van a sostener, van a estar o avisándote, alertándote que hay probabilidad, que hay una probabilidad de caída. Y también aparte mis equipos de protección, considerando que estos hayan pasado una revisión. Saber cómo voy a utilizar mi arnés, saber cuáles son cómo se llama cada pieza al momento de poderme, para poder utilizar, ¿no? Si voy a realizar un rescate en altura, si voy a engancharlo al anillo tipo D, si es que dónde voy a colocar cómo voy a descender al trabajador. ¿Cómo van a hacer ese proceso de rescate? Si inmediatamente lo voy a rescatar, si este puede darse un autorrescate, ¿cómo va a funcionar cada parte de ello? Entonces, sabemos pues de que el arnés, si bien es cierto, es un equipo de protección básico necesario para los trabajos en altura, hay que considerar
que estos equipos deben ser revisados. Muchas veces tenemos un arnés, termina y este arnés lo dejamos tirando en objetos punzocortantes o lo mezclamos con material abrasivo o en su defecto este equipo ya tiene varios años y se está comenzando las costuras a levantar. O en su defecto, la parte posterior, en la parte posterior, ¿en la imagen está? No se encuentra aquí en la imagen. Aquí está. En la imagen que tenemos acá nos muestra que tiene una empaquetadura, un empaque en el cual mantiene pues igual esta cinta que al momento de que la persona cae, este empaque revienta posteriormente y comienza la costura poco a poco a ceder para que el trabajador vaya cediendo. Es una suerte de una amortiguación al momento que el trabajador cae del impacto que sufre, genera de que ese empaque pueda romper y que poco a poco vaya descosiendo y ir cayendo el trabajador, ¿no? Eso tiene un tamaño aproximado de 60 centímetros aproximadamente, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, lo primero es de que debes supervisar tu equipo, tu arnés, ya hemos dicho que es un equipo básico, identificar dónde está la pechera, dónde está la parte de las piernas, dónde está el anillo tipo D, la parte posterior donde van a ir tus colas y comienzas a colocártelo hasta poder establecer con los anillos, ir cerrando y te quede, digamos que no suelto, sino ajustado y en la justa medida, que de tal forma que te permite ejecutar tu trabajo, que no te moleste. Y si voy a ejecutar algún trabajo con una silla, si voy a ejecutar la labor con un andamio o cual fuese la estructura que voy a utilizar, siempre debo considerar que hay equipos que me permiten colocar para poder tener una línea de vida fija, ¿no? Tenemos los frenos en el cual me puedo enganchar para poder ejecutar mi función. Debo saber qué tipo de nudo voy a aplicar en determinada circunstancia, cuál voy a aplicar a, a las partes, al mosquetón, cuál voy a utilizar a los anclajes, cómo voy a hacer para fijar, para tener un punto de anclaje, si nos sirve, por ejemplo, un anclaje, qué tipo de anclaje, si tengo 3 anclajes, qué tipo de amarre voy a hacer, si voy a utilizar el método del triángulo, y en base a ello, saber cuánto puede soportar mi cuerda también, ¿no? No es de que vas a comprar una cuerda fina y dices, dame una cuerda así por así, sino tienes que ver de cuántos torones va a soportar esta carga, cuál es el peso, porque también la cuerda tiene una elongación. ¿Qué significa? Que al momento que cae, siempre va a estirar un poco la cuerda. Entonces, esas cuerdas de nylon hay que tener bastante precisión para poder utilizarlas, ¿no? Por otro lado, debe considerarse que el personal debe estar plenamente capacitado, saber qué tipo de sistema retráctil voy a utilizar para poder ejecutar mi servicio. Estas son ciertas pautas más que propiamente el trabajo en altura, ¿no? Porque el trabajo en altura propiamente ya conlleva ver qué tipo de servicio voy a prestar. Si es que va a hacer una limpieza de fachada, si es que va a hacer una limpieza de techo, si es que voy a ejecutar labores sobre un andamio, si es que voy a realizar, por ejemplo, voy a colocar ladrillos, voy a tarrajear, o empastar, como le dicen. Entonces, en cada situación va a depender porque va a existir carga adicional, va a existir movimientos repetitivos, traslativos, los cuales pueden generar que el andamio o la estructura que lo soporte tenga ciertos movimientos que pueda desestabilizarlo al propio trabajador. Por lo tanto, debemos saber también que la G50 ha establecido ciertas particularidades, por ejemplo, para escaleras, andamios, los cuales están de forma precisa establecidos para que pueda considerarse el uso de los andamios, el tipo que van a utilizar y la delimitación que va a existir en la parte inferior. Por ejemplo, si es que tenemos el uso de un andamio, desde la parte superior se lanza en las personas, tenemos un andamio que comienza a bajar, a descender,
tenemos que en la parte inferior establecer un espacio donde nadie puede pasar. Hay que recordar que hablamos de una carga suspendida. Si es que voy a utilizar un man lift o una máquina adicional, un elevador retráctil, debo saber de que debe haber una delimitación y también se debe restringir el uso de esa zona por parte de otros trabajadores. Entonces, cada actividad tiene sus propias particularidades. El sistema de electricidad, pues también tiene su resolución ministerial que también ha precisado las particularidades para los trabajos en altura. Si es que no existen, nos vamos a tener que recurrir a las disposiciones generales. Y si no hay una disposición general, entonces, de forma preventiva, de forma que me permita controlar los riesgos, tendré que recurrir a una actividad próxima que sí recoja las particularidades, porque no hacerlo podría conllevarme pues a un procedimiento inspectivo. Y como les decía, si ocurre el accidente de trabajo, el trabajador se cayó, lo primero que se haría o que haría el inspector es decirle, muy bien, acredita de matriz y per se y comienza a evidenciarse que las cosas que como ocurrieron en el accidente se encuentren ahí plasmadas. Va a pedirte un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, siempre y cuando el empleador tenga de 20 más trabajadores. Capacitaciones, entrenamientos, exámenes médicos ocupacionales, investigación de accidente. Y en base a eso, te va a pedir un ATS, te va a pedir un PETAR, y todo eso te lo va a exigir y te dice, preséntamelo. Y si no lo tienes, te va a otorgar un plazo razonable, 3, 4 días. Después de ello tienes que acreditarlo. Él va a revisar la información y si eso no se condice con la realidad, recuerden que va a haber un proceso de infracción y esa sanción ya deviene insubsanable porque ya se cometió un daño, ya existe un daño. Y en muchos de los casos, por ejemplo, les comento que se dan por parte de la fiscalización, de los inspectores, se realizan paralizaciones de obra. ¿Y a qué se debe? Que muchas veces existe exposición de trabajadores a riesgo grave e inminente y muchas veces ejecutan labores pues sin sus equipos de protección, sin calzado, sin arnés, sin puntos fijos, con tablas solamente colocan una tabla en el andamio y ya con eso están ejecutando labores. Y peor es cuando se dan labores pues en provincia, ¿no? Para ello el inspector tiene plenas facultades para realizar el recorrido, para entrevistar a los trabajadores, para hacerse acompañar de un policía, para poder exigir la documentación necesaria que le permita dilucidar las materias que se le ha otorgado, ¿no? Entonces, cada una de estas son facultades que el empleador, perdón, que el inspector va a determinar. Y si es que existe alguna falta y es subsanable, otorgará un plazo razonable para que subsane. Caso contrario, pues habrá considerado una infracción de tipo muy grave. Si brindo condiciones de trabajo inseguras, tendré una infracción de tipo grave. Si expongo a los agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, a los trabajadores, estaremos hablando de una infracción de tipo muy grave. Y si se ocasiona la muerte, perdón, el accidente de trabajo, de una infracción de tipo muy grave. Y si es que se realiza o se ocurre la muerte de un trabajador, pueden aplicar el artículo 28.11 y el artículo 28.11 te dice, por infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que causa la muerte, un accidente mortal, entonces es una infracción de tipo muy grave. Y como infracción de tipo muy grave, esta particular le dice, voy a sancionar a la empresa no por las personas afectadas, sino por la totalidad de trabajadores. Así que si la empresa tiene 1000 trabajadores, se sancionará por los 1000 trabajadores, más no por el trabajador afectado. Y esta pues es una tabla en particular que el Ministerio de Trabajo ha determinado a través de una cuantía por UITs y que está traducida en soles, ¿no? Si es que no tengo un buen, digamos, condiciones de seguridad, digo, tengo una infracción de tipo grave, ¿cuántos trabajadores tienes? Y en base a eso voy a determinar mi tipo de infracción. Bien, es cuanto he tenido para poderles mostrar antes de concluir, precisarles pues que el sector construcción es uno de los 4 o 5
se encuentra dentro de los 5 actividades con mayor accidente de trabajo. Y hablando de accidente de trabajo no mortal, también dentro de los accidentes de trabajo mortal. Y muchos de estos sectores, pues, de los accidentes no mortales, han concluido que la mayor parte de afectación o el cuerpo, del cuerpo que mayormente ha sido afectado son los ojos, son las manos, los dedos de la mano. Y, por ejemplo, si trabajo en construcción, usualmente nos golpeamos con el martillo, las manos, ¿no? Igual si estamos en textil, también las manos, la vista, la proyección de partículas, también es muy recurrente esta actividad, esta afectación de los trabajadores. Bien, eso sería de mi lado. Quedo más bien expedito para que ustedes puedan plantearme si es que existe alguna consulta sobre la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Darwin. Tenemos sí algunas consultas efectivamente por parte del público. La primera sería la siguiente. Como prevencionistas de riesgos laborales, ¿cómo podemos observar la aptitud médica del trabajador, sabiendo que por ley está prohibido que personas ajenas al médico ocupacional y al trabajador conozcan estas observaciones? Le consulto en el caso de las MIPES, que no cuentan con médicos ocupacionales. Hay que tener en cuenta algo importante para todas las personas que me escuchan. Hay que tener en cuenta que lo que no se puede difundir son los resultados médicos, pero la aptitud sí. Incluso recursos humanos tiene la aptitud. Le dicen, ¿el señor está apto o no apto para el puesto de trabajo? Si está apto, no está apto, apto con restricciones. Que levante las restricciones, caso contrario no ingrese a trabajar. Entonces, lo que sí está prohibido, que hay confidencialidad, son los resultados por parte del examen propiamente. Es decir, me constituyo al centro médico, el centro médico me hace firmar un papel que autorizo, yo, Darwin Luna, autoriza para que puedan tratarse los datos y sacar muestras para poder ver mi estado de salud. Ingreso, me hacen un análisis de sangre, me hacen un análisis, por ejemplo, un perfil tipo B administrativo o tipo C, o un tipo D para una persona de trabajos en altura, de acuerdo al tipo de examen que se haya planteado, ¿no? Me hacen la medición de las vistas, si es que me encuentro 20 sobre 20 o no, si es que necesito correctores visuales, la parte auditiva, cómo me encuentro, la parte torácica por los rayos X que me toman una placa, me hacen algunas suerte de ejercicios que me permiten determinar si que tengo dolencias en el estómago, parte inferior, me hacen una prueba completa. Esos resultados que salgan de esa evaluación médica solamente me lo va a compartir el médico ocupacional al trabajador. No puede difundirlo a nadie más. Existe la confidencialidad que en ese supuesto. Pero posteriormente, después de ello, le dice, aquí tenemos la actitud, acto, no acto, acto con restricciones. Eso sí puede ser compartido con recursos humanos incluso. Bien, muchas gracias. Nos preguntan, ¿los decretos se aplican en programas sociales? Caso construcción cobertizos. Lo que pasa está que en tanto exista un empleador, cuando se constituya un empleador, cuando el empleador tenga un trabajador, a partir de ahí nace la obligación. La ley es aplicable para todo empleador. Es decir, si yo hoy en día me constituyo como una empresa micro, me registro como una REMIPE y contrato un trabajador, a partir de ahí nace la obligación y deben aplicarse las disposiciones normativas. Pero si hablo de un programa, hay que ver si el programa es empleador. Si es el empleador, entonces nace la obligación. Sí hay obligación. Que nos preguntan si la SUNAFIL supervisa la condición de los puntos de anclajes para trabajos en altura. Lo que supervisas, a ver, en principio lo que va a realizar el inspector es verificar que existan condiciones adecuadas. Número dos, podría solicitar certificaciones si es que evidencia en el supuesto de que existen estructuras que no son suficientemente resistentes. Podría pedir certificaciones sobre el particular.
pero va a depender mucho del caso en concreto. No podemos hablar de forma transversal, dado que cada inspección tiene sus propias particularidades. ¿Cuál sería la altura mínima para el uso de arnés? La norma ha precisado incluso la G50 a partir de 1,80 m que lleguen tus pies, ya corresponde el uso respectivo de mi arnés. Desde ahí se considera un trabajo en altura. Hay países también que abordan 1,50 m a partir de 1,50 m, donde sí dicen, no, a partir de 1,50 m y utilices tu arnés. Pero lo que se busca es de que la persona, una vez que caiga, deba quedar suspendida, no que se golpee con el suelo, ¿no? A partir de ese espacio considerado ya perdón, se considera a partir de esa altura un trabajo en altura, valga la redundancia. Bien, una consulta sobre el tema de la activación de la SCTR. ¿La aseguradora envía un médico perito para la investigación también? Va a depender. A ver, usualmente ocurre de que ocurre el accidente, pasa el accidente y dicen, muy bien, aquí está mi hojita firmada, llévenlo a la clínica. Va a la clínica, se atiende y el trabajador puede que diga, no, no fue eso, no ha sido un accidente de trabajo. Entonces, ahí, si es que hay indicios reveladores que dicen que no hubo un accidente de trabajo, van a enviar a una persona para que haga las auditorías respectivas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son aseguradoras y el negocio de una aseguradora no es, digamos, que perder, sino ellos buscan generar mayores ingresos hacia ellos. Entonces, bajo este supuesto, bajo esta lógica, entonces, si existe un accidente de trabajo muy severo, entonces necesitan comprobar si es que en efecto ha sido un accidente de trabajo y está dentro de las cláusulas que suscriben las partes, ¿no? Es una relación civil existente entre el empleador y quien vende la póliza en este caso, que ha sido a través de un broker o mediado a través de un broker para que la empresa que dé el SCTR, llámese Pacífico, RIMAC, no me acuerdo la otra empresa, puedan otorgar pues esta cobertura respectiva, tanto en salud como en pensiones. Si la empresa no da boleta de pago y no tenemos ningún seguro de accidentes y ocurriese, ¿qué se debe de hacer? Ojo de que una cosa es que no te den una boleta, que ahí hay una infracción por no entregarte tu boleta. Otra cosa es que no estés en planilla. Ya puede que yo esté en planilla y no me entregan boleta. Bueno, eso es una falta leve, ¿no? Una falta documental o de formalidad. Y yo puedo exigirle al empleador, y si no lo hace, voy antes a una fila exige, y con ello se te entregan las boletas. No hay problema con eso. Pero en el supuesto, por ejemplo, de que no seas un trabajador, entonces hay que preocuparse, porque si hay una relación civil por recibos por honorarios, no tienes vínculo contractual, entonces tú debes tener tu propio seguro. Pero si es que existe la desnaturalización del contrato, de esa relación civil, y pasa a ser una relación laboral, es decir, el trabajador es remunerado, el trabajador es subordinado, muchas veces lo sancionan, le ponen memorando, le entregan fotocheck, le entregan uniforme, le entregan equipos de protección, ejecuta una labor personalísima. Sí, o sea, es un trabajador. Y como es un trabajador, puede desnaturalizar su relación civil, ¿no? Su relación que tiene. Entonces, en estos dos supuestos, hay que considerar que si es que estoy en la planilla, el empleador va a tener que realizarme un pago, un 9% para esa LUC. Ese 9% va después de 3 meses, a partir del cuarto mes te puedes atender en esa LUC. Pero si es que ocurre un accidente en cualquier escenario, es el empleador el sujeto obligado a poder realizar los pagos respectivos para la atención. Y tal es así que la ley 29783 en su segundo o tercer principio acoge que el empleador, como es un garante en materia de seguridad, pues ese también acoge las implicancias legales y de cualquier otra índole, económicas, legales y de cualquier otra índole frente a un accidente de trabajo. Es decir, si yo me accidento dentro de las instalaciones de un empleador y no tengo un vínculo contractual, igual esa persona tiene una responsabilidad y como responsable hago que me atienda. Va a depender mucho del supuesto en particular y si existe el ejemplo que se plantee, lo tratamos de abordar y darle una solución, ¿no?
Bien, por tiempos vamos manejando una pregunta más. Si el trabajador tiene un accidente y se lesiona, ¿cuál es la responsabilidad de la empresa con el trabajador y por cuánto tiempo? Hasta que se recupere el trabajador, la responsabilidad es íntegra, ¿no? La cobertura de los costos, es la recuperación del trabajador y que continúe elaborando. Pero podría darse el caso en que digan, por ejemplo, el proyecto terminó, ya no tengo la obligación de seguirlo contratando hacia adelante, ya terminó el proyecto, ya no puedo contratarlo, así que ahí concluye, pero el empleador va a seguir pagando la atención médica de este trabajador. Bien, Darwin, muy interesante una vez más este tema desarrollado en la plataforma el día de hoy. Hay algunos comentarios y consultas que de todas maneras están quedando pendientes, así que nosotros vamos a enviar un correíto con la presentación para que la puedan ver después a detalle y también con el contacto de Sunafil por si es que tienen alguna consulta aparte. Darwin, ha sido un gusto poder tenerte con nosotros el día de hoy, te agradecemos mucho tu presencia y no sé si es que tienes algún comentario antes de despedir al público. Sí, algo puntual simplemente. En el caso de existan preguntas que no hemos podido atender por esta plataforma, yo les invitaría a que puedan plantearlos a través de nuestra plataforma virtual que se llama Sunafil Responde. El plazo para poder atender estas consultas son 3 días hábiles. Es decir, si usted lo presenta el día lunes, máximo, a más tardar el día jueves en la mañana, deberá o en la tarde deberá tener su respuesta, ¿no? Hoy ingreso a la pregunta, a partir del día siguiente comienza a contar día uno, día 2, día 3. Hasta máximo el día 3 va a tener la respuesta. Así que, por favor, les invito a que puedan utilizar los canales idóneos para poderse comunicar con la institución y básicamente que se encarga de buscar la prevención de accidentes de trabajo, más aún en este 28 que se va a conmemorar el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la invitación y estaré pendiente a la siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Darwin. Ya vamos a estar compartiendo la información con el público conectado para que pueda seguir uniéndose a las siguientes actividades que vamos a estar desarrollando este año con Sunafil. Damos por finalizado entonces el webinar organizado por CAPECO y la Sunafil sobre la prevención de riesgos laborales en los trabajos en altura, enfoque inspectivo. Ha sido un gusto. Buenas noches con todos.